Bien, pregunté al diputado Jaime Prieto. Él es el autor, el impulsor, el promotor de una iniciativa para prevenir, para sancionar y erradicar la tortura. Pero yo dije, Jaime, si a un detenido le hacen llenar o tiene el derecho de llenar un formulario, un esquema, y dice, yo fui torturado mental o físicamente, pues ¿cómo puede comprobar eso? Si le dices al policía, a ver, ¿lo torturaste? No va a decir que sí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Obviamente que se le va a negar por parte de la autoridad, nunca no lo va a aceptar, y más si será sancionado por ello. Pero aquí habrá que considerar que, como decía, que la ley de víctimas da a las víctimas protección, pero además hay protocolos que se deben seguir, y no solamente es la tortura física, también puede haber tortura psicológica, tortura que no dejen un daño físico, pero sí dejen un daño emocional, un daño mental. Y entonces aquí entrarán el sector público, las dependencias, los servidores públicos, apoyar a las víctimas, porque en la ley de atención a víctimas tenemos como parte de la Junta, de la Comisión Estatal Ejecutiva, a las dependencias del Estado que podrán intervenir para vigilar que esto pase, como son Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo e Integración Social y Secretaría de Salud. Entonces los médicos deben tener tienen la preparación y la formación para poder analizar y detectar si la persona sufrió tortura de cualquier índole, inclusive mental. Entonces, de esta manera y ellos tendrán la obligación, si no lo dicen, si lo descubren y no lo dicen, serán cómplices y entonces serán sancionados. Dime, ¿qué médico o qué profesionista que no esté en el área de la justicia, que conozca del hecho, va a arriesgarse a perder su trabajo, a perder su cédula, a ser sancionado? Porque eso ya sería una mancha. Imagínate un doctor donde decía que fue omiso y que pero fue te sancionado. Pregunto, señor, en ese caso, ¿se comprueba o se emprende la acción para comprobar si hubo tortura de oficio o tiene que ser a petición de parte? No, puede ser de oficio, porque de alguna forma el que la persona esté siendo atendida por un servidor público, es más, hasta por un dolor, puede quejarse de un dolor simple de cabeza, puede decir, y debe ser atendido. Y entonces en esa atención el médico puede, por ejemplo, puede detectar la tortura. También habrá que ser muy cuidadosos en este caso de que no pueda ser aprovechado también este apoyo a las víctimas para que un delincuente se diga torturado y pueda evadir la acción de la justicia, porque sería la otra punta, el otro extremo. Pero aquí esta ley está diseñada para que no sea torturado, así sea el peor delincuente del mundo, no sea torturado, sea investigado y sea sancionado en un proceso en el que no exista la tortura, para que la pena que se le pueda imponer pueda ser una pena que no pueda evadirla. Y entonces en un proceso limpio, en un proceso claro, transparente, debe ser juzgado y debe cumplir su sentencia para que también termine la impunidad. Yo te insisto, diputado, ¿cómo la víctima puede recurrir a esas instancias para que lo ayuden? Denunciando. Y entonces quien debe probar, quien tiene la carga de la prueba, es el servidor público. Debe demostrar que no lo torturó. O sea, esa es la diferencia. No es la víctima quien tiene la carga de la prueba de demostrar que fue torturado. Quien tiene la carga de la prueba de demostrar lo contrario es el servidor público, porque recordemos que son hechos que se dan sobre todo por servidores públicos. Y entonces la responsabilidad del servidor público es atender al ciudadano, brindarle los servicios y la atención que requiere. Y entonces apoyada en la ley de atención a víctimas, que además obliga al servidor público a salir de su confort, del confort en que muchos están, donde hay simulación. Hay servidores públicos que simulan trabajar, que van, checan la entrada y la salida y cobran, pero no atienden a las personas, muchas veces ni bien ni mal, porque ni las atienden.
Entonces, eso, que si hay algún servidor público con esas características, al amparo de la ley de atención a víctimas, siendo denunciado, debe ser sancionado de acuerdo con la ley de servidores públicos. Entonces, en este tema, decirte, Marcos, y ustedes que nos escuchan, que yo tengo la confianza de que vamos va a ser una ley que Jalisco lo va a distinguir en su aplicación y en el combate a la tortura. Por un lugar. Diciendo, qué bueno, aplicación. Jaime, ¿cómo vas a garantizar que la hermosa letra de la ley aterrice en el terreno de los hechos? Mira, tenemos la estructura ya legislativa y además la voluntad, que es una de las, creo que de los temas importantes, la voluntad del gobernante. El gobernador de Jalisco tiene la voluntad y la decisión de que se actúe en este tema de protección de derechos humanos y erradicar todo este tipo de vicios. Tan es así que todas las iniciativas que presentaron el tema inmediatamente las ha publicado, no les ha hecho observaciones, inmediatamente se aprueban, el día siguiente ya la está publicando. O sea, él está atento y está dedicado. A la Fiscalía tiene hasta donde se tienen las indicaciones, la Fiscalía, de ser muy cuidadoso y respetar los derechos humanos. Y hay una Fiscalía en Derechos Humanos que está trabajando, y tan está trabajando bien que todos aquellos servidores públicos, agentes del Ministerio Público en lo particular, que revictimizaban, me consta que los han corrido. ¿Cómo revictimizaban? Por ejemplo, cuando hice la consulta para la ley de atención a víctimas, hice 24 foros, uno de ellos hice foros especializados y foros generales. El foro de víctimas de desaparición lo hicimos en el CUSEA, un gran auditorio y con mucha participación de familiares de personas desaparecidas. Y ahí la gente hizo denuncias, decir, yo fui con el Ministerio Público a denunciar la desaparición de mi hijo, de mi esposo, de mi hermano, y el Ministerio Público me dijo, me contestó y me mandó desilusionar, me dijo, no, pues su hijo ha de andar de parrandas, fue con los amigos, han de andar de fiesta. Y dice, y imagínense el dolor que siento cuando voy a presentar una denuncia y me salen con ese tipo de respuestas, pues me siento más mal. Y esa es la revictimización, es lo que no debe pasar. Y se despidieron en esa época, fueron 9 agentes del Ministerio Público que fueron señalados con conductas de ese tipo. Y entonces se está actuando. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es la limpia de servidores públicos que tuerzan la ley, que hacen lo indebido y que no se apegan a los protocolos y no se apegan a lo que es su función. Yo creo que los nuevos, es una cultura muy arraigada, Dásenle el clavo, a ver. Entonces, los nuevos están siendo preparados, creo que lo anunció el gobernador en su informe. Hay creo que 70 y tantos ministerios públicos nuevos, de 100 que se había propuesto renovar. Entonces ya son preparados, ya con otra mentalidad, ya con otra formación, ya con métodos científicos. Sí. Yo creo que, y aquí está la Fiscalía de Derechos Humanos, creo que la lleva gran carga sobre su responsabilidad para hacer que se aplique la ley, que se apliquen los protocolos, que no se torture, que se investigue, que se respeten los derechos humanos, porque hay otra cosa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas, es el asesor en Jalisco, es el asesor jurídico de las víctimas, lo que no pasa en otros estados. Aquí quien asesora a las víctimas, de acuerdo con la ley, es Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Dándole más atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que actúe, no solamente tratándose de casos entre funcionarios o con funcionarios, también podrá actuar cuando se trate de particulares. Eso le estamos abriendo el camino a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también va a poder actuar cuando una persona sea víctima de un particular, porque como asesor de las víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que intervenir, tiene que participar. Todo esto que estamos haciendo, ahorita es el trabajo de crear la estructura jurídica, el andamiaje, para que no haya, puede haber lagunas, pero no son lagunas tan claras. Yo creo que hay más claridad en qué hacer, cómo hacer, para hacer que la ley se aplique y que los derechos humanos, que es el tema principal y de fondo, sean respetados de todas las personas, aún el delincuente. Y quiero que sepas que también, por ejemplo, un delincuente o quien victimiza, también tiene víctimas, hace víctimas a sus propios familiares.
y la ley de atención a víctimas, o sea, contempla víctimas directas, víctimas indirectas, y las indirectas son esas, son las que son victimizadas con un hecho u omisión directo o indirecto, pero además por la propia victimizador, el que victimiza. No me digas que las familiares de quien comete un delito pues no se victimizan, también son victimizadas. Entonces, ya en el problema acabamos de ver, nomás le voy a decir un pequeñísimo paréntesis, detuvieron en Mérida al hermano de la tuta, pero estaba viviendo con su mamá. O sea, imagínense el problema de la mamá de la tuta y del hermano de la tuta. Ella, no creo yo, bueno, admítame decir esto ya es mi responsabilidad, pero ¿usted cree que una mamá, por más vagos que sean sus hijos, va a estar en contubernio con ellos, protegiéndolos o participando en? Aquí está lo que dice el diputado Jaime Prieto. Los propios victimarios están produciendo en su familia a sus víctimas. Imagínate nomás. Bueno, vamos haciendo una pausa, pero yo te pregunto una cosa, diputado. Dijiste hace un momento que fueron o han sido despedidos varios ministerios públicos por no haber atendido correctamente a una víctima o haberlas atendido incorrectamente. Bueno, yo digo una cuestión. En esta nueva cultura de los derechos humanos, diputado, ¿qué precauciones, qué medidas han tomado en el sector público? No para redimir a los que se portan mal, sino más bien pues es más difícil quitar vicios que enseñar a alguien. Si mejor están enseñando que tratando de corregir a los que se portan mal. Vamos haciendo una pausa y le recuerdo, ni había dicho, los teléfonos de esta cabina es el 3122-4200 y 3122-4266. El Twitter es el @zona3noticias, @Arana Cervantes. Pausa.